la escritura del apóstol Juan. Hemos culminado ya la primera epístola de Juan y el día de hoy vamos a analizar, estudiar, a predicar, a proclamar lo que tiene que decirnos Dios por medio de la segunda epístola del apóstol Juan. Así es que les invito a que abran sus Biblias en esta epístola, la segunda epístola de Juan. Es una pequeña carta que el apóstol Juan dirige a la señora elegida, a la cual no nombra. Es una carta que contiene 13 versículos. Aparentemente es una parte sencilla de la palabra, pero tiene una profundidad tremenda, hermanos. Vamos a tratar de analizar estas cosas que Juan habla y ha estado hablando durante la primera epístola de Juan y también en el Evangelio de Juan. Todos estos conceptos que Juan utiliza tan profundos de la comunión, la verdad, el amor, misericordia, gracia, la paz. Tantas cosas que este apóstol nos enseña a través de su Evangelio y sus epístolas. Así es que vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que obre. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos abres el entendimiento, porque tú has venido y nos has dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, Señor, por la comunión que podemos gozar contigo por medio de tu Hijo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Esta comunión la podemos también compartir con nuestros hermanos en amor, como tú lo ordenas, como tú lo mandas, Señor. Pero el día de hoy vamos a aprender que ese amor tiene que ser delineado, limitado por la verdad. Gracias, Señor, por lo que haces en tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado y lo que nos enseñas y que lo que nos mostrarás en el caminar contigo, Señor, y el estudiar tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Abre, Señor, el corazón de mis hermanos y el mío propio. Abre mi mente, mis ojos, mis oídos espirituales y los de mis hermanos para comprender y entender tu escritura, el mensaje central de la palabra de Dios. Que seamos hacedores de tus palabras, de tus mandamientos. Ayúdanos a amarte, obedeciéndote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Esta segunda epístola de Juan es muy similar a la primera epístola que este apóstol escribió. De los 13 versículos que hemos leído el día de hoy, 8 de ellos, por lo menos, son muy parecidos o iguales a los de la primera epístola. El apóstol Juan comienza con un saludo, una salutación. En el primer versículo él dice, el anciano. Esta palabra en griego es la palabra presbíteros, que tiene por definición, quiere decir anciano. Esta palabra denota a una persona avanzada en edad. En el Antiguo Testamento se elegía de entre las personas de más edad para ser los líderes o cabezas de las tribus de Israel. A los miembros del Gran Sanedrín en Jerusalén se les llamaba ancianos, presbíteros, porque usualmente las personas de edad avanzada eran elegidos para estos puestos. En el Nuevo Testamento se usa esta misma palabra, presbíteros, para referirse a los líderes espirituales de las iglesias del primer siglo. Estos líderes también eran conocidos como pastores y obispos. La misma palabra griega, presbíteros, ancianos, se usa para referirse a los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos alrededor del trono de Dios, los cuales se postraron delante del Cordero de Dios. El autor de esta segunda epístola se identifica a sí mismo como el anciano, usando esta palabra griega presbítero. Es muy probable que los primeros lectores de esta carta sabían exactamente quién era él. Y Juan no tenía la necesidad de identificarse por nombre. Desde el principio de la iglesia, los cristianos siempre han sabido o entendido que esta es escritura del apóstol Juan, por su similitud a la primera epístola de Juan y por el evangelio de Juan. Juan en este momento tiene alrededor de 90 años. Dios le permitió llegar a esta edad avanzada más que a todos los apóstoles. Y es el único que murió de una muerte natural. Todos los demás apóstoles fueron asesinados, muertos, fueron mártires por la causa, por la obra de Dios. Él sigue diciendo en este mismo versículo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Existen dos perspectivas en cuanto a la forma de interpretar la identidad de esta señora. La primera forma de interpretar el texto es de una forma literal. Puede ser que esta señora haya sido realmente una persona, una mujer cristiana, una persona notable, a quien su posición en la sociedad la hacían capaz de tener una gran influencia en la sociedad cristiana. Algunos dicen que esta mujer era la dueña de la casa donde se congregaba la iglesia local de este lugar en particular. Por lo cual Juan quería alentar e instruir a esta señora, la dueña de esta casa. Debemos recordar, hermanos, que en los tiempos del primer siglo no existían los templos cristianos como los conocemos hoy en día. En los tiempos del primer siglo, las comunidades cristianas eran perseguidas, como ustedes lo saben, por las autoridades judías y las autoridades romanas, por lo cual era necesario en la mayoría de los casos congregarse encubiertamente en las casas de los diferentes hermanos.
En este caso, Juan le escribe a la señora elegida, a la dueña de una de estas casas donde se congregaban los cristianos en el primer siglo. Es muy probable, hermanos, que llegará el día que por persecución o por causas de fuerza mayor, los cristianos no podremos congregarnos libremente en los templos o las áreas libres, áreas públicas, sino que será necesario una vez más, como en el principio, como en el primer siglo, y como es el caso en algunos países hoy en día, donde existe la persecución, reunirse discretamente en los hogares de los hermanos. Ahora, la segunda interpretación que se le da a la frase a la señora elegida es de carácter alegórico, simbólico. Pudiera ser una forma alegórica para referirse a la iglesia. Usted recuerda que el apóstol Pablo usa varios símbolos, varias alegorías para describir a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, algunos piensan que este es el caso. Y sus hijos, dice, en esta perspectiva metafórica, serían los miembros de la iglesia local. Probablemente Juan no mencionó su nombre, ni el de la señora elegida, ni el de sus hijos, ya que esto fue escrito durante tiempos de persecución. Quizás él no quiso implicar a nadie por nombre en un documento escrito. Si la carta hubiera sido interpretada o interceptada y las autoridades pudieran haber visto el nombre de quien iba dirigida, pudiera haber significado la muerte para esas personas. Por eso algunos piensan que Juan no da el nombre en esta carta. Él sigue diciendo a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo. Quien quiera que haya sido la señora elegida, ella era amada por todos los que han conocido la verdad. Si conocemos y amamos la verdad, amaremos a aquellos que también conocen y aman la verdad. Juan menciona que los creyentes de esta iglesia son quienes yo amo en la verdad. El hecho de que Juan menciona que los ama en la verdad es un indicio o una pista de la exhortación que les dará a los creyentes de esta congregación a caminar en la verdad. Esto quiere decir que cualquiera que quiera desviar a los creyentes de la verdad realmente no los ama, sino que quiere destruirlos. El trabajo principal de un anciano, de un presbítero, de un obispo, de un pastor, de una iglesia, como en el caso de Juan, es pastorear a las ovejas del Señor y protegerlas en contra de falsos cristos y falsos profetas que quieren desviarlos del camino de la verdad y ahuyentar los lobos rapaces que desean devorar las ovejas del redil. Esto quiere decir que el fundamento principal, la columna vertebral del trabajo de un pastor es proteger y alimentar a las ovejas de su Señor con la verdad. La expresión más sublime del amor de un pastor hacia sus ovejas se demuestra, por un lado, confrontando la falsa doctrina, oponiéndose a la falsedad, y por otro lado, enseñando, predicando y proclamando la verdad. De tal forma que sus ovejas estén siempre bien alimentadas y preparadas con la verdad de la palabra de Dios. No hay más grande amor de un pastor para con sus ovejas que enseñarles, predicarles y proclamarles la verdad. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros.
En esta segunda epístola vemos que Juan sigue muy enfocado en la verdad, como en todos sus escritos. Él utilizó la palabra verdad cerca de 37 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Esto demuestra o alude al hecho bíblico de que lo que realmente une a los hijos de Dios no es la compatibilidad socioeconómica o política. Lo que realmente nos mantiene en comunión, es decir, en koinonía, como lo ha estado explicando Juan en su primera epístola, lo que nos mantiene en comunión, en unidad, es la verdad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Esto os anunciamos, la verdad. ¿Para qué, Juan? Para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por esto que la verdad es de suma importancia para el pueblo de Dios. El común denominador que nos llevará a la unidad, a tener un mismo sentir, una sola mente, es y siempre será la verdad. Recuerde, hermano, la verdad no es un concepto, no es una filosofía, una cosmovisión, una religión. La verdad no es un código moral o ético, sino que la verdad es una persona, no es un algo, no es una cosa, es un alguien. Y su nombre se llama Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, quien es la verdad encarnada, personificada, prometió estar siempre con nosotros. En Mateo 28:20, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús oró a su Padre Celestial en Juan 17 al 23. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los apóstoles, para que todos sean uno. No nada más los apóstoles en el primer siglo, sino los apóstoles y nosotros con ellos, para que ellos sean uno. Jesús oró por nosotros, para que seamos uno con los apóstoles. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es la gloria que Dios nos dio, que Jesús nos dio? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Él se está refiriendo al Espíritu Santo, hermanos. No hay gloria más sublime, hermanos, que Dios mismo. No hay regalo más grande en todo el universo que Dios mismo. Jesús envió el Santo Espíritu, su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos uno. Él dice en Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primera de Juan 5:6 lo estudiamos recientemente cuando dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu de la verdad. El apóstol Pablo habla de la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta verdad estará para siempre, dice Juan, con nosotros. La verdad, hermanos, no cambia. La verdad será verdad por siempre y tendremos la verdad por siempre en la eternidad. Actualmente mucha gente piensa que la verdad cambia de era en era, de tiempo en tiempo, época en época, de generación en generación. Pero la Biblia proclama que la verdad estará siempre con vosotros. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículos 22 al 25, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Difícilmente puede Juan escribir un versículo sin mencionar dos de sus temas favoritos, la verdad y el amor. Él dice, la gracia, misericordia y paz sea con vosotros. Estas bendiciones que Dios tiene para con nosotros nos son dadas a nosotros en la verdad y amor. Fuera de la verdad y el amor de Dios, nunca podremos realmente tener gracia, misericordia y amor y paz. El amor eterno que Dios tiene por su gloria y para con sus hijos es la base o fundamento de donde se desprende toda bendición espiritual para los hijos de Dios. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dado el hecho bíblico de que Dios nos ama con un amor eterno, podemos descansar tranquilos que Dios nos dará todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo.
Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las alturas. Estemos confiados en Dios porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Romanos 8:32, el apóstol Pablo dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio lo más precioso, lo más importante, lo más valioso de todo el universo, esto nos hace pensar que Él no puede negarnos cualquier otra cosa. Si lo más precioso, lo más preciado nos lo dio, ¿qué le estorbaría a Él darnos cualquier cosa? Si lo más valioso ya nos lo dio. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Estas palabras, pues uno las dice rápido, pero son tan profundas que se puede predicar de todas y cada una de ellas, ¿verdad? Y ya lo hemos hecho cuando hablamos de los atributos de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios. Todo un sermón nomás por una palabra. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se manifiesta para con nosotros, los pecadores redimidos, al recibir todas las riquezas de Dios sin merecerlas, a expensas de Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios es recibir todas las cosas. Si nos dio a su Hijo, eso quiere decir que vamos a recibir todas las cosas, hermanos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Nada de esto nos merecíamos. Esto es gracia. Cuando tú no te mereces ser bendecido, porque eres malo y pecador, pero de todas formas Dios quiere bendecirte. Porque Dios es amor, porque Dios te ama con amor eterno. A sus hijos. ¿Se acuerdan que Dios ha tenido una relación con sus hijos de toda la eternidad? Y por siempre los ha amado. Desde que Dios es, Dios los ha amado. ¿Por qué no nos dará todas las cosas si ya nos dio a su Hijo? Bueno, esto es gracia, pero a expensas de Cristo y sin merecer nada nosotros. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia de Dios se manifiesta al no recibir el castigo de Dios que sí merecíamos por nuestros muchos pecados. Esto es misericordia. El salmista dice en el Salmo 103, versículos del 10 al 11, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Nosotros todos hemos pecado todos los días de nuestras vidas, sin faltar ninguno. Y Dios no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad, rebeldía y pecados horrorosos. Porque todavía estamos aquí. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y si pecaste tú y yo, pues estamos ahorita de pura misericordia, ¿no? Pura misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán profundo e insondable es el significado de estos primeros 3 versículos de esta carta. Uno pudiera leerlos una y otra vez y otra vez y otra vez. Ideas, conceptos, atributos de Dios que se nos manifiestan a nosotros. Que la gracia, misericordia y paz sean con nosotros de Dios el Padre. Que no éramos sus enemigos, que no éramos rebeldes, que no cambiamos la verdad por la mentira,
¿Qué no le dijimos a Dios? No, no te queremos a ti. ¿Queremos la mentira? ¿A nosotros nos va a dar gracia, misericordia y paz? Y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. El Hijo del Padre, dice. El apóstol Juan aún mantiene presente la concepción milagrosa de Cristo, algo que los gnósticos totalmente negaban, una doctrina que es fundamental en la obra de nuestra salvación. Debemos creer, dijimos, que Jesús es una persona con dos naturalezas, una que es 100% divina y otra que es 100% humana. Si tú predicas o enseñas o crees en un Jesús que no es o no tiene una naturaleza 100% divina, no es el Jesús de la Biblia. Si tú predicas, enseñas, proclamas o crees en un Jesús que no tiene una naturaleza 100% humana, no es el Jesús de la Biblia. Es otro Jesús que se te ha enseñado erróneamente. Es otro Jesús, el Jesús de la imaginación humana, el Jesús de caricatura, el Jesús bíblico, el Jesús que se presenta en la palabra de Dios, es el Jesús que es Dios hombre. Versículo 4. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este es el corazón contento y satisfecho de un pastor que ama a sus ovejas. Saber que su gente anda en la verdad. Aunque la verdad no es la única inquietud de un pastor, es una gran inquietud y es un gran alivio para un pastor ver que aquellos que ama y cuida andan, caminan y permanecen en la verdad. Que permanecen en Cristo, que permanecen en la Escritura, en la palabra de Dios. Los hijos que aquí se menciona pueden ser los propios hijos de esta señora elegida que menciona Juan, o aquellos miembros de la iglesia que estaban bajo el cuidado y la supervisión de Juan, si lo miramos alegóricamente. Si usted lo mira literalmente o alegóricamente, las implicaciones y las aplicaciones de esta lección son las mismas. Este mismo gozo lo expresa Juan en su tercera epístola. En el versículo 1, 3 y 4. Él dice, el anciano, hablando del mismo de Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y lo dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Versículo 5, y ahora te ruego, Señora, te suplico, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, ya se lo saben todos, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Pero Juan dice, te ruego. Juan no era orgulloso como para no rogar sobre un asunto tan importante. No cuando se trataba de algo tan vital en la vida cristiana como el mandamiento de que debemos amarnos unos a otros. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice. Juan sabía que esto no era nada nuevo para sus lectores. Repitió el tema a lo largo de Primera de Juan y en su Evangelio. Sin embargo, como era algo tan fundamental, tan importante, tenía que ser repetido y usado como recordatorio, una y otra vez, que nos amemos unos a otros. La integridad de nuestra vida cristiana puede ser medida
por el amor que nos tengamos unos a otros, como lo hemos estudiado anteriormente en Juan capítulo 13, versículos 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la primera epístola de Juan también Juan nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto quiere decir, nosotros sabemos que somos salvos. Nosotros sabemos que amamos a Dios, como Juan, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos si amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces podemos ver un ciclo no vicioso, sino virtuoso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios realmente? Cuando amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos realmente? Cuando amamos a Dios. Si tú piensas o crees que por las muchas actividades y confraternidades y retiros y eso no te va a dar el amor, hermano. Tienes que amar a Dios primeramente para poder realmente amar a tu hermano. Si tú dices, es que yo amo a Dios, pero no amas a tu hermano, es mentira. Es un ciclo virtuoso. ¿Ok? ¿Mandé? Sí, guardar sus mandamientos, que esto es amar a Dios, ¿verdad? Porque habíamos dicho cuando dimos la clase esa que ¿cómo demostramos el amor a una persona que amamos? Cuando le agradamos a esa persona, ¿verdad? Y dimos el ejemplo, si yo amo a mi esposa, pues le quiero agradar, ¿verdad? No le desagrado, no le hago la vida de cuadritos, no la fastidio, sino que la amo. ¿Cómo la amas? Pues haciéndola sentir bien, ¿verdad? Lo mismo con Dios. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y además tenemos la convicción que sus mandamientos son lo mejor para nosotros. Son guías. Los mandamientos, los estatutos de Dios son regalos para nosotros de parte de Dios. Andemos según sus mandamientos. El amor verdadero obedece a Dios porque quiere agradar a aquel a quien ama. Juan advirtió en contra de aquellos quienes piensan que lo único importante en la vida del cristiano es recibir las bendiciones de Dios sin preocuparse de la obediencia a sus mandamientos. Versículo 7, hermanos. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este tema ya lo hemos visto en la carta de Juan, la primera epístola de Juan. Él dice, sabemos que estamos en el último tiempo. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué sabemos que estamos en el último tiempo? Porque muchos anticristos han salido. ¿Y de dónde salieron? ¿Recuerdan, mamá? ¿De dónde salieron? De nosotros. De entre nosotros salieron estos anticristos, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Eran gente que apostataron de la verdad, que habían escuchado claramente, pero le dijeron no a Dios. Escuchamos, participamos de las bendiciones, de la comunión con los hermanos, pero de todas formas no queremos estar con Dios, porque no amamos a Dios, porque no amamos la verdad.
y se apostataron de la verdad. Estos son los falsos cristos. Y otra vez lo trae este tema en esta carta, Juan. Juan estaba consciente de que los falsos maestros eran un peligro para la iglesia. El problema principal en el primer siglo eran los falsos maestros y misioneros que andaban viajando de ciudad en ciudad. Juan dice que estos son el engañador y el anticristo. Juan tenía en mente principalmente el peligro de su época, el peligro de aquellos que pensaban que Jesús, siendo Dios, no podía tener una conexión real con el mundo material. ¿Se acuerdan de aquellos del docetismo y el agnosticismo? Que decían que eran dos personas, dos entidades, que Jesús era uno aquí en la carne y Cristo era la parte divina, y que en su bautismo esta parte divina se unió con la parte material o humana, y que en la crucifixión, que la parte divina, el Cristo, abandonó al humano y el que murió fue solamente un ser humano, o que fue un simulacro, o cosas de esas raras. Pues Juan dice, estos son anticristos que están presentando mentira, están presentando algo que es erróneo. Son el engañador, les nombra, y son el anticristo. Para combatir esto, Juan hizo una declaración clara. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto significa que Jesús vino como un hombre real en su primera venida, pero también significa que también vendrá como un ser humano, en una humanidad glorificada, añadida a su deidad eterna. Un Jesús real de carne y hueso vendrá otra vez a la tierra. Juan nos advirtió contra estos anticristos en su primera epístola. Son aquellos que no solo se oponen a Jesús, sino quienes también ofrecen a un Cristo sustituto. Recuerda que esto es lo que quiere decir anticristo, aquella persona que no solamente una persona, puede ser una filosofía, un gobierno que está en contra de o se pone en lugar de Cristo. Y miramos estos versículos, ¿no? Y lo acabamos de nombrar, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cómo sabes que es el último tiempo, Juan? Porque según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿De quién oyeron esto? Pues de Jesús, les dijo, cuando estaba aquí en la tierra, que iban a venir falsos cristos. Y también Pedro y Pablo se los anunció. Y aquí está Juan, ya en una edad avanzada, el único sobreviviente, y les dice, ¿verdad? Estos anticristos que oísteis que vendrían, pues ya están aquí, les tengo noticias. No nomás vino uno, vinieron un montón de anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Verdad? El versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Apartarse del verdadero Jesús es ponerse a sí mismo en peligro de perder las cosas que los apóstoles y otros fieles santos trabajaron para obtener. Esto nos muestra que no es suficiente empezar bien. Debemos terminar bien también. No como los apóstatas que estaban entre nosotros, pero abandonaron a Cristo, abandonaron la fe, abandonaron la verdad. Cambiaron la verdad por la mentira, ¿verdad? Y no porque no lo conocieron. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Conociéndolo. Porque lo conocieron, dice. Pero ellos optaron por la mentira. Cambiaron la verdad. Entonces, si la cambiaron, quiere decir que la entendieron. Quiere decir que sabían. Porque lo conocieron, dice Pablo. Conocieron la verdad, pero ellos optaron por cambiar la verdad por la mentira. ¿Por qué?
Porque el hombre no ama la verdad. Para poder amar la verdad, te tiene que ser dada ese amor por la verdad. No se trata de solamente tener conceptos intelectuales, teológicos, filosóficos, históricos. Todo eso tú puedes llenar tu cabeza de todas esas cosas. Pero se te tiene que dar un amor por la verdad. Porque tarde que temprano, si no se te ha dado ese amor por la verdad, vas a cambiar la verdad por la mentira. Versículo 8. Lo leímos. El versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces aquí la palabra clave es perseverar. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿verdad?, en la doctrina de Cristo. Y estas son enseñanzas del Evangelio, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos tienen que hacer eco en nuestra mente porque ya las hemos estudiado. En Juan capítulo 15, versículo 6, Jesús dice, el que en mí no permanece por un largo tiempo, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. No hay nada noble, sincero, valiente ni admirable en un Jesús falso. Negar al Jesús de la Biblia es siempre rechazar a ambos, al Padre y al Hijo. No es cierto que si tú rechazas a Jesús, tú puedes adorar a Dios Padre. Si tú rechazas a Jesús, tú no estás adorando al Dios de la Biblia. Tú estás adorando a otro Dios, ¿verdad? Todos aquellos judíos que rechazaron al Hijo no estaban adorando a Dios Padre. Dios dio testimonio de su Hijo en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración también dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Verdad? Entonces, si tú no le haces caso a Dios, no creyendo en Cristo, del cual Dios dio testimonio, tú no le estás creyendo al Dios de la Biblia. ¿Verdad? En nuestros días nos toca lidiar con negaciones modernas del Jesús de la Biblia, con la misma pasión que Juan lo hizo en su tiempo. Hoy, con tantas negaciones de eruditos y los registros históricos de los evangelios, es más importante que nunca reconocer quién es el verdadero Jesús de acuerdo con la Biblia, así como amar y servir al verdadero Jesús. Decirle no a la manera que Dios se revela a sí mismo, es decir, no a Dios mismo. A Dios le ha placido revelarse por medio de su Hijo. Como dice Hebreos, en estos postreros tiempos se nos ha revelado por el Hijo. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le conoció o le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando dice y usa esta palabra, cualquiera que se extravía? La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quien Él es y de lo que ha hecho por nosotros. Cualquiera que piense que debemos ir más allá de lo que la Biblia claramente dice sobre Jesús, se extravía. Debemos siempre canalizar nuestra mente,
santificar nuestra mente, nuestra vida en la verdad. Jesús oró, santifícalos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debemos canalizar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras convicciones, nuestras certezas en la palabra de Dios. Solo Escritura, hermanos. Esta es la base de nuestras convicciones. El texto bíblico. Existe un progreso real en la vida cristiana, pero es un progreso basado en un conocimiento más profundo del Cristo histórico y bíblico. Un progreso sobre cualquier otra cosa puede ser llamado progreso, pero es un progreso que deja a Dios detrás y por lo tanto no es progreso alguno. Si tú piensas que leyendo otras fuentes, leyendo otros libros vas a conocer más a Dios, te tengo noticias. Te estás extralimitando. A Dios le ha placido revelarse por medio de su Hijo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad, por medio de su sabiduría que está plasmada en el texto bíblico. Irte a otras partes, a otros asuntos de misterios, te estás extralimitando. Santifica tu pensamiento, aparta tu pensamiento a la verdad. Cuando la enseñanza de la Biblia necesita ser suplementada con alguna clave, una llave misteriosa, adicional o alguna nueva revelación, es señal segura que se está desplegando una falsa doctrina. ¿Se ha escuchado a esos hermanos que dicen, es que conoces la llave? ¿Se te ha dado entendimiento de conocer la llave para interpretar el texto bíblico? ¿Qué es eso, hermano? Puro misticismo, ¿no? Puras cosas extrabíblicas, ¿no? El Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta verdad, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguien se acerca a nosotros negando la doctrina verdadera de Jesús y promoviendo una falsa, Juan dice que no debemos ofrecer hospitalidad ni ayuda a los que promueven sus propias versiones falsas de Jesús. El hacerlo es participar de sus malas obras. Juan, con este término, cuando dice bienvenido, incluye mostrar hospitalidad y dar apoyo a aquellos que promueven a un Jesús falso, tales como mormones, ¿verdad? Testigos de Jehová, que están predicando y enseñando a un Jesús que realmente no es bíblico, hermano. Entonces, si usted les va a dar apoyo a estas personas, dice Juan que usted está en peligro de ser hacedor de estas maldades de ellos. Porque usted está ayudando, usted está patrocinando a un evangelio falso, a una mentira que llevará a otra persona a la mentira, a la perdición eterna. Estas palabras suenan fuerte, pero Juan no ha perdido su amor. Debemos considerar estos 3 puntos. Juan no se refiere a todos los errores, solo a aquellos que disfrazan la cristianidad verdadera. Juan no está hablando de todos los que cometen el error que disfraza la cristiandad verdadera, solo de aquellos que enseñan esos errores que disfrazan la verdad. Juan no está hablando de todos los maestros que yerran o se equivocan, sino de aquellos que
hierran en las verdades más fundamentales y de aquellos que están activos en esparcir esos errores fundamentales. Esto no significa que no tengamos nada que ver con ellos, que son atrapados por los cultos. Como Juan lo indica, debemos hacer una distinción entre aquellos que enseñan estas doctrinas, que niegan a Cristo, aquellos que traen esta doctrina y los que simplemente creen las doctrinas sin intención de difundirlas. Una cosa es los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas que ellos escucharon la verdad, pero no quieren nada con la verdad, apostan de la verdad y andan esparciendo la mentira. Cuando tú apoyas a esas personas, te puedes hacer partícipe con ellos de sus malas obras. Pero ¿qué de las personas que a lo mejor están en un error? ¿Verdad? A esos somos llamados, ¿verdad? A enseñar, a predicar, a proclamar, a discipular, ¿verdad? Con paciencia, con mucha mansedumbre a estas personas. Él dice, no los recibáis en casa, no les digáis bienvenido. Estas enseñanzas las podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Como el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 16, 17 al 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la verdad, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículos del 5 al 9, que tendrán apariencia de piedad. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo también hablaba de estas cosas, estos falsos cristos, de que debemos no ser patrocinadores de ellos, ni darles la bienvenida a nuestras casas, como ser hospitalarios con ellos para ayudarlos de una forma para que ellos sigan predicando la falsedad y la mentira, ¿verdad? El versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Somos definidos por lo que rechazamos tanto como por lo que aceptamos. En esto algunos tienen unas mentes tan abiertas que son cabezas huecas. Es sabio mantener una mente abierta en muchas cosas, pero nunca debemos tener una mente abierta en cuanto a qué venenos podemos probar. Puedes decirle sí a todas las cosas que son correctas, pero también debemos decir no a lo que es falso y malvado. Debemos llegar a ser buenos para rechazar lo que debe ser rechazado, como lo enseña el apóstol Pablo en Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Había personas que se proclamaban líderes. Ellos eran buenos para pensar, progresistas. Los maestros gnósticos de esos tiempos declaraban que mientras el evangelio de Jesús histórico pudiera estar bien para la gente no iluminada, ellos tenían un conocimiento más profundo, más místico, más misterioso, más atractivo. Estas personas no deben
recibir ninguna hospitalidad de un hijo de Dios. Quiero concluir con esto. El versículo 12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, dice Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. De manera general debemos simpatizar con la preferencia de Juan de una comunicación cara a cara más que el escribir cartas. Era el gozo que Juan estaba hablando de que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Que si realmente amamos a Dios, debemos amar a los hermanos, ¿verdad? Entonces él dice, o sea, quisiera decirte un montón de cosas, ¿verdad? Pero no quiero hacerlo por carta ni tinta, sino cara a cara, para tener comunión, koinonía, para estar juntos, ¿verdad? En el Señor y en la verdad. El versículo 13 y último dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Al decirnos que la señora elegida tiene una hermana elegida y que ambas tienen hijos, no ayuda mucho para poder identificar a quién está escribiendo Juan. Tal vez todo lo que nos dice es que Juan utilizó el término la señora elegida como un símbolo, una alegoría para referirse a la iglesia. Lo usó algo a la ligera, diciendo que ella tiene una hermana e hijos. La idea más probable es que la señora elegida, una iglesia en particular, tenía una hermana elegida, es decir, otras iglesias hermanas, de las cuales Juan trae saludos. El apóstol Pedro también usa la palabra elegida para aludir a la iglesia local localizada en Babilonia. En 1 Pedro 5:13, él dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, como dije al principio, uno puede interpretar estas cosas ya sea alegóricamente o literalmente, pero la aplicación, las implicaciones son las mismas. La lección es la misma, ¿verdad? Esta última referencia a la hermana elegida y a sus hijos nos recuerda que aunque debemos estar al acecho contra los falsos maestros, los verdaderos seguidores de Jesús son más que solo nuestro grupo. Si permitimos que nuestro anhelo por defender la verdad nos convierta en seres sin amor e intolerantes, Satanás ha ganado gran victoria. Entonces la verdad, hermanos, y el amor van juntos. Jesús dijo, yo soy la verdad. En nuestras vidas, el amor de Dios se nos ha derramado por medio del Espíritu Santo. Dios es amor. Dios es la verdad, hermanos. Se relacionan directamente. La verdad delinea, limita el amor. Uno no puede decir, pues yo amo a todo mundo y yo amo a los asesinos y amo a todo el mundo. O sea, a los que apostatan y a los que están predicando las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. También amo al anticristo, a los anticristos, a los falsos. Amo a todo el mundo porque pues hay que amar a todos. No, la verdad limita, delinea, ¿verdad? El amor. Nosotros tenemos que amarnos en verdad, como dice Juan, ¿no? A quien yo amo en la verdad, ¿verdad? La koinonía, dice Juan, tiene que ser en Cristo Jesús, en la verdad, la comunión. Y esto os anunciamos. ¿Qué os anunciamos? Pues la verdad. Jesús es la verdad. Por eso todo el Evangelio de Juan, él está tratando de mostrar quién es Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, todos los milagros que él hizo, todos los prodigios que él hizo, sus predicaciones, sus enfrentamientos con los fariseos, todo de Jesús. Él está presentando la verdad porque él sabe que la única forma para poder nosotros tener comunión
es en la verdad. Amén. Sí, María. Sí. El Señor está muy interesado en la pureza de la iglesia. Número dos, nosotros no podemos ser más buenos que Dios, tratando de abrir la puerta a todo sin discriminar, ¿no? sin discernir. Sí, así es. Sí, también un versículo por ahí que dice, es necesario que haya divisiones, ¿no? Entre vosotros. Pues porque se tiene que separar la verdad de la mentira. ¿Cómo se dice? El trigo de la cizaña, ¿verdad? Entonces, tiene que haber división. La verdad es lo que divide, es lo que delinea el amor de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por esta segunda epístola del apóstol Juan. Gracias, Señor, por darnos a este hombre, a este maestro, este apóstol que se enamoró de ti. Llegó a entender y comprender tantas cosas que tú le mostraste, Señor, en el caminar de 3 años que estuvo contigo. Tantas maravillas, tantos dichos, tanta sabiduría que emanaba de tu boca, Señor, que la gente se quedaba boquiabierto, se quedaban maravillados de la sabiduría, de la ternura, del amor, de la fuerza, de la valentía que había en ti. Cómo diste a conocer a Dios Padre en todo momento. Y Juan pudo ver eso. Juan pudo ver eso claramente en ti, Señor. Ayúdanos a también ver en Jesús a Dios mismo. Ayúdanos a ver en Jesús el amor, la verdad, la justicia, la rectitud, la obediencia, la humildad, la mansedumbre, la templanza, la confianza que Él tenía en ti. Espíritu Santo, sé con nosotros. Abre nuestro corazón, nuestros ojos, Señor. Te necesitamos. Te damos gracias por haber venido y por habernos dado el entendimiento de conocer al que es verdadero. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora podemos amarte, porque nos has dado el amor por la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Quédate con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.